Bill Goldberg, la creación más prolífica en la historia de WCW. I didn't invent the squash match, but I invented my own type of squash match. 173-0, un ascenso meteórico. Nobody invented the streak. The streak just happened. Cada semana, una bestia de 290 libras salía escoltado por policías, inhalaba el humo de la pirotecnia y aniquilaba a sus rivales. Pero como todos los imperios, la racha llegó a su fin y terminó siendo un arma de doble filo para este luchador. Debido a lo acontecido con mi canal últimamente, el tema de Collision in Corea queda totalmente cancelado, más vale prevenir que curar, y en vez de ello, hoy hablaremos del segundo tema más votado de esta encuesta para miembros, y es el fin de la racha de Goldberg en WCW. Antes de empezar, si te gusta este tipo de vídeos, estos documentales, agradecería de corazón que la apoyaras dejando tu like y si aún no lo estás, suscríbete al canal. Antes de la racha del Undertaker o la de Asuka, el panorama luchístico norteamericano fijó su mirada en una serie de victorias de proporciones casi absurdas, protagonizada por Bill Goldberg en la World Championship Wrestling. Pero el sueño de este hombre nunca fue convertirse en luchador. Desde muy joven, Bill Goldberg tenía muy claro que quería dedicarse al fútbol americano. Su familia se ganó la vida con este deporte, y él entrenó durante muchos años para seguir sus pasos. Sin embargo, su carrera profesional en la NFL fue muy breve, ya que sufrió una lesión en el abdomen, lo que le obligó a replantearse su futuro. Durante su rehabilitación, decidió empezar a levantar pesas y entrenar artes marciales mixtas para mantenerse físicamente bien y coger más musculatura. Su centro de entrenamiento, el Main Event Fitness, lo frecuentaban luchadores populares de la época, como Sting o Lex Luger, pero el que se fijó en él fue Diamond Dallas Page, quien convenció a Eric Bischoff en llamarlo. Goldberg, a pesar de no tener experiencia previa en la lucha libre, era tan confiado en sí mismo que aseguró a Eric Bischoff que llegaría a la WCW para marcar la diferencia. Y lo hizo. Tras entrenar en el Power Plant, el centro de entrenamiento de la WCW, para desarrollar la creación de su personaje y elegir sus movimientos finales, Goldberg estaba listo para debutar en televisión. 22 de septiembre de 1997, Monday Night Raw, una bestia imponente aterrizó en la WCW. Bill Goldberg quería demostrar al público que a pesar de su complexión era muy atlético y mostró lo que podía hacer un hombre de 290 libras. Sus dos movimientos finales fueron estrenados, el Jackhammer y el Spear, y el aura que desprendió quedaría marcado para siempre. Lo presentaron como un desconocido del que no había datos, que dominaba a sus rivales en el ring y que no quería dar entrevistas. Hugh Morrus fue la primera víctima de Goldberg y la racha de victorias había comenzado. Según Diamond Dallas Page, Goldberg fue el primer luchador en popularizar la lanza, ya que lo hacía con una intensidad y una fuerza bestial. The Barbarian, Roadblock, Scotty Riggs, Mike Anthony, Disco Inferno, Renegade, Bobby Eaton eran víctimas de este destructivo luchador, y Goldberg estaba arrasando. Cada semana desprendía su aura y destrozaba a sus rivales en pocos minutos. La idea en todo momento era hacerle sentir legítimo y diferente al resto. Desde el momento en que entraba a la arena, Goldberg era una máquina de destrucción masiva. Para aumentar la expectación en este luchador, WCW lo elevó a otro nivel, escoltándolo con policías durante su entrada.
Era como un luchador legítimo de la UFC, haciendo su caminata desde los bastidores escoltado por la seguridad y lucía imponente ante los fuegos artificiales. La gente coreaba su nombre mientras sonaba el épico tema de entrada de fondo, y la atmósfera que creaba era algo extraordinario. Goldberg parecía un monstruo, un jefe final sacado de un anime, y lo más impresionante es que durante sus entradas la pirotecnia le daba de lleno en la piel, y él, como si nada, lo respiraba y echaba el humo de la boca. He became at one point like a fire-breathing monster. Like he'd come out and all the pyro would be shooting him. So it wasn't an illusion, it was shooting on his skin. And as he'd step through, he'd breathe out and the smoke from all the pyro would come out of his mouth like a fire-breathing dragon. This is not a man, this is an animal. Su simple presencia ponía la piel de gallina a cualquiera. La caminata con los policías, el humo de la pirotecnia y la intensidad de la Spear y el Jackhammer convirtieron a Goldberg en una megaestrella de la noche a la mañana. Bill Goldberg came along at a perfect time. It's when the stars, the moon, the sun, and the rest of the solar system was all aligned perfectly for him. Bill Goldberg era una bestia. Su fuerza era sobrenatural, capaz de levantar a hombres gigantescos como el Big Show, Mark Starr, Stevie Ray, Steve McMichael, Jerry Flynn, Chavo Guerrero, Mike Tolbert, Yuji Nagata, Meng, Glacier, Fit Finlay, Ray Taylor, Perry Saturn caían derrotados, y la lista cada vez era más grande. Goldberg iba ganando popularidad y escalando dentro de la compañía. Raven fue su siguiente víctima y le arrebató el campeonato de los Estados Unidos para establecer el 75-0. Conan, La Parka, Rick Fuller, Larry Howard, John North se sumaron a la lista y el invicto aumentaba. Goldberg estaba subiendo como la espuma, y era el momento para el mayor reto de su carrera: Hulk Hogan, la estrella más grande de la empresa. I did call Eric up and said, dude, Goldberg's so hot, you gotta do something different. WCW tomó un giro totalmente inesperado. En vez de reservar esa tan esperada lucha para un pague por ver, decidieron ponerlo gratis en un episodio semanal como Nitro, y además lo anunciaron únicamente con 4 días de antelación. Hollywood, Hulk Hogan is contractually obligated to defend the WCW against Goldberg! Oh, yeah! Sin embargo, no era un Nitro cualquiera, sino que parecía un WrestleMania o la propia Super Bowl. El 6 de julio de 1998, más de 40.000 personas asistieron al Georgia Dome en Atlanta. El estadio estaba hasta arriba y toda la fanaticada apoyaba a Goldberg. La afición estaba loca gritando su nombre, y la atmósfera que se creó aquella noche fue irrepetible. Goldberg primero tuvo que derrotar a Scott Hall para enfrentar a Hollywood Hogan, y tras su Hammer se preparaba para el mayor reto de su carrera luchística. Frente de 41.000 personas en el Georgia Dome y aproximadamente 8 millones de personas viéndolo en sus casas en la televisión, aconteció uno de los combates más icónicos y populares en la historia de la World Championship Wrestling. Goldberg, el luchador invicto frente al villano más grande de la época, Hollywood Hogan. Fue simplemente épico. Goldberg tenía al público en la palma de sus manos, y la ovación que recibió al aplicar el Spear y el Jackhammer fue probablemente la más grande de toda su carrera. Bill Goldberg se coronó nuevo campeón mundial. El público y los comentaristas enloquecieron y los fuegos artificiales saltaron. Según WCW, 108-0.
Pero para él lo más especial de todo fue lo que ocurrió después. After we went off the air, NWO beat my ass. And who comes to my rescue? Atlanta Falcon teammates. Fue un sueño hecho realidad, ya que ahora sus antiguos compañeros de equipo lo idolatraban. At that moment, those guys wanted to be me. I can never replicate that feeling again. La victoria ante Hogan catapultó la carrera de Goldberg, que se asentó como la nueva cara de WCW y empezó a salir en portadas de revistas y anuncios en televisión. Mientras tanto, seguía defendiendo su preciado campeonato y aumentando la racha. En Halloween Havoc, su camino se cruzó con el hombre que le consiguió trabajo en el wrestling, Diamond Dallas Page, y ambos crearon magia en el cuadrilátero. En aquel combate, Goldberg se lastimó el hombro al golpearse contra el poste y la cabeza al ir contra la lona tras aplicar su placaje. A pesar de ello, con el hombro lastimado, Goldberg fue capaz de levantar a Page, una muestra de la inmensa fuerza que tenía en su mejor momento. El Diamond Cutter, que revirtió Page del Jackhammer, recibió una ovación gigantesca. Y el combate es considerado a día de hoy el mejor en la carrera de Bill Goldberg. There's no question that was the best match I've ever been involved in. Goldberg seguía aumentando su racha invicta, pero tras más de un año dominando sin parar, la gente empezó a cansarse un poco de él y querían ver algo diferente. En la búsqueda de algo nuevo apareció Kevin Nash. El año 1998 estaba por terminarse. Kevin Nash había ganado la batalla real de 60 hombres en el evento World War III para convertirse en aspirante por el campeonato máximo. Goldberg continuaba escuaseando a superestrellas y llegó la hora del evento más grande del año, Starrcade. Era el 27 de diciembre de 1998. La WCW celebraba su evento magno en el MCI Center de Washington DC. 16.000 fanáticos asistieron al show. Como es de costumbre, era otro día en la oficina llena de egos, politiqueo. Goldberg aún estaba invicto con 173 victorias y se enfrentaba por primera vez ante el líder de la NWO Wolfpack. Esta vez no iba a ser un squash, Goldberg lo tenía más complicado para ganar. Aún así, tomó el control de la contienda y parecía que estaba todo listo para rematar a su rival, hasta que Disco Inferno y Bam Bam Bigelow interfirieron en la lucha. Goldberg se encargaría fácilmente de estos dos, y cuando fue a buscar la segunda lanza, Scott Hall electrocutó a Bill Goldberg y Kevin Nash realizó el bombazo para poner fin a la racha de victorias. El récord de victorias de Bill Goldberg es generalmente aceptado que fue inflado para así causar un mayor impacto. Múltiples reportes han comentado que la cifra oficial fue exagerada para generar más hype en Goldberg. He's 4-0. He's 25-0. I always thought it was kind of funny. After 3 weeks, he'd won 40 matches. Nadie sabe realmente cuál fue el verdadero récord de este luchador en todos los programas televisados de la WCW. Los fanáticos de la lucha libre han discutido durante años sobre el récord real de Goldberg, y algunos de sus compañeros incluso han admitido que el número probablemente fue falsificado como una forma de hacerlo lucir aún más impresionante. One day he would have like 5 wins, then the next week he'd have like 15 wins, where it was like, wait a second, how did he get these many wins in such a short time? Yo personalmente he mirado incansablemente por muchas páginas web y el número varía en cada una. Uno dice que fueron 162 victorias, otro dice que 143 victorias, otro que 152 victorias, otro cuenta solo los combates televisados y ronda entre las 100 victorias. Algunos cuentan desde su debut en Nitro, mientras que otros desde su primera lucha, ya que antes de que Goldberg apareciera en televisión había luchado 6 combates no televisados.
y creo que nadie sabe cuál fue el número exacto de la racha. Se sabe que WCW lo exageró para generar más expectación, pero a fin de cuentas da igual si eran 173 o un poco menos. Lo importante fue que Goldberg estaba arrasando, independientemente si el récord de verdad era menos combates. Eric Bischoff ha afirmado que todo fue una coincidencia y que a partir de las 50-60 peleas la racha empezó a llamar la atención. Ellos nunca planearon desde un primer momento que Goldberg tuviera un push tan grande, ni que estuviera invicto por más de un año. Es muy parecido al caso del Undertaker con su racha invicta de victorias consecutivas en WrestleMania. Comenzó por simple casualidad, hasta que el equipo creativo se percató del gran potencial y decidieron apostar en ello. Las opiniones acerca del modo en el que la racha terminó son bastante diferentes. Por un lado, a Kevin Nash le pareció fantástico. Por otro lado, Goldberg no quedó del todo satisfecho, ya que él quería que lo electrocutaran con un taser de verdad, el de los policías. Él sentía que su derrota debía de ser legítima y lógica. Aunque un taser de los policías, a decir verdad, es muy peligroso. Aún así, Bill, en un reciente documental acerca de su carrera en la WWE Network, relató que él nunca presentó una idea al equipo creativo. Él simplemente se limitaba a cumplir órdenes, ya que era alguien muy novato en el mundo de la lucha libre. Su ascenso fue meteórico y no llevaba ni 2 años en la compañía, que cuanto más analiza lo sucedido, más se cuestiona la forma en la que hicieron las cosas. Honestly, man, at that point in my life, I just looked at it as a loss. I didn't big picture it by any means because I didn't know enough about the business, and the more you analyze stuff, the more it pisses you off. I don't want to lobotomize myself. You do it enough as it is. So I didn't know enough to really pass judgment and realize anything. Él mismo ha afirmado que tuvo una carga bastante grande que soportar con el importante impulso que recibía, y en aquella época muchos talentos en los bastidores lo criticaban por el hecho de un recién llegado con escasa experiencia en el mundo de la lucha libre estuviera recibiendo tantas oportunidades. Una vez terminado el combate, según el ex luchador de WCW Disco Inferno, la reacción de Bill Goldberg en los bastidores fue incrédula, sintiendo que era el fin de su carrera. Este dijo lo siguiente en el podcast Keeping 100. Goldberg estaba muy furioso y no paraba de dar gritos, como si estuviera pensando que su carrera estuviera completamente acabada. Esta fue su primera derrota, y recuerdo que Nash se estaba duchando, y cuando se estaba secando, le preguntó a Bill si le odiaba por lo sucedido, a lo que Goldberg está como, nah, hombre, para nada, no estoy hablando de ti, pero nunca entenderé el porqué de esta decisión. No obstante, Goldberg más de una vez ha dicho que no le dio mayor importancia a la derrota en el momento, y lo que únicamente le fastidió fue perder el día de su cumpleaños. So I don't know if anybody knew it was my birthday. I don't think anybody cared it was my birthday. En respuesta a ello, Kevin Nash comenta que él supera a Goldberg porque era el aniversario de la muerte de su madre. But it's also the anniversary of my mother's death. I think I topped you. That's real. Pero eso sí, en referencia a lo dicho por Disco Inferno, Goldberg en otro documental comentó que él no perdía si se veía poco realista y quedaba mal. I would lose as long as it made sense. If it made me look foolish and it was unrealistic, I would not do it. Period. El aspecto más debatido acerca del fin de la racha es la implicación de Kevin Nash en el buqueo de la lucha. Se sabe muy bien que Kevin Nash se unió al equipo creativo, y el propio Goldberg ha comentado que Kevin se convirtió en creativo justo un mes antes de Starrcade, y, por casualidad, fue el hombre que terminó rompiendo la racha. Kevin Nash had been assigned to the booking committee, I think a month prior or something like that. The booking committee came up with the idea of me losing in Starrcade to Kevin. Por ello, muchos creen que Kevin Nash hizo un autopush, brother, gracias a su influencia en los bastidores. Pero por otro lado, el propio Kevin niega haber escrito su propia victoria, afirmando que él se unió al equipo creativo tiempo después de Starrcade. I don't have any problem with Bill. He thinks I was booking when I beat him.
y que la idea de terminar la racha en el magno evento de la WCW fue de Hulk Hogan y Eric Bischoff. I think Hogan and Bischoff were sitting around drinking beer one night and they said, hey, let's just beat Goldberg, because I know I wasn't there. Como otros casos en la WCW, cada uno cuenta su versión y no se sabe con exactitud cuál es la verdad, ya que tanto Goldberg como Kevin Nash tienen su ego y pueden decir lo que sea a su antojo. Uno de los grandes problemas del fin de la racha es que fue totalmente desaprovechada. Por ejemplo, cuando Brock Lesnar rompió la racha del Undertaker en WrestleMania, tuvo un peso importante en lo que vendría posteriori, ya que en 4 meses destrozó a la cara de la compañía John Cena en SummerSlam para ganar el campeonato máximo. Pero en la WCW fue todo lo contrario, ya que Kevin Nash siguió igual que antes. No aprovecharon de verdad ese momentum en Kevin Nash al derrotar a un hombre que iba 173-0 según la WCW. Y lo peor de todo es que una semana después del fin de la racha, Goldberg originalmente iba a tener su revancha. Además, ese Nitro se celebró en el Georgia Dome de Atlanta. Era una oportunidad perfecta para crear otro momento inolvidable. Pero, en vez de ello, durante el programa, Bill sería arrestado por supuestamente atacar a Miss Elizabeth, y Kevin Nash defendería el campeonato ante Hulk Hogan. Y ocurrió lo siguiente. Indescriptible. Juzgarlo por vosotros mismos. Rompieron la racha de Goldberg con el pretexto de unir a las dos facciones de la NWO en una más fuerte, pero la forma en la que realizaron ambas cosas, tanto el fin de la racha como la unión de los dos stables, reflejó las pésimas ideas que WCW presentaba en aquella época. Es que, además, el final en Starrcade no tuvo ningún tipo de sentido. El combate entre Kevin Nash y Goldberg era sin descalificación. Entonces, ¿por qué distrajeron al árbitro para electrocutar a Goldberg si era una lucha sin descalificación? No tiene ningún tipo de lógica. Mirándolo en retrospectiva, muchos están de acuerdo en que la racha debió de terminar cuando Diamond Dallas Page contrarrestó el Jackhammer al Diamond Cutter en Halloween Havoc. En 1998, Page era uno de los faces más queridos. Su carrera estaba escalando de manera increíble, y su finisher, el Diamond Cutter, era uno de los movimientos finales más protegidos en ese entonces. Si hubiera vencido a Goldberg, su carrera se hubiera elevado a otro nivel, y hubieran creado a una nueva estrella top en la compañía, que era necesario para hacer la contrapartida a una WWF que en ese entonces estaba arrasando con la creciente popularidad de Stone Cold, de Steve Austin y de Rock. Y es que DDP, por poco, fue el elegido para romper la racha. Él mismo lo comentó en una entrevista, diciendo lo siguiente: esa noche nunca lo supe hasta tiempo después. Dusty Rhodes fue a hablar con Eric Bischoff y le dijo: tú sabes que hoy podría ser la noche de Dallas. Y Eric no quiso que yo ganara porque Goldberg iba a aparecer en Entertainment Weekly, una revista muy importante de nuestro país, y en TV Guide, lo que significaba que tenía que conservar el título. Si le hubiese vencido, oh Dios mío, habría sido increíble, porque tenía sentido que le ganara, y me hubiera impulsado al nivel de Steve Austin. De verdad que lo hubiera hecho, especialmente ganándole de manera limpia. Me hubiera llevado a una posición distinta. Si ese programa de televisión se hubiera dado antes de Halloween Havoc, puede que Diamond Dallas Page se convirtiera en el hombre en romper la racha más grande en la historia de WCW. Después del fin de la racha, la carrera de Goldberg empezó a decaer. Fue poco a poco perdiendo su enorme aura y no era el mismo monstruo que solía ser antes. La magia y la atmósfera que generaba este luchador empezó a esfumarse junto a la racha que tanto lo definió. La gente se empezaba a cansar de él y a veces hacían cánticos en su contra. As for me, compassion is dead. A finales de 1999, Bill Goldberg vivió uno de los peores momentos de su carrera. El 23 de diciembre en Thunder, golpeó la limusina de la NWO hasta el punto de romper el cristal de la puerta con su antebrazo, cortándose una arteria.
Goldberg comenzó a sangrar profundamente y sin embargo tenía tanta adrenalina que acto después se puso agresivo y golpeó con sus brazos el capó del vehículo, dejando una mancha grande de sangre. El equipo médico se apresuró para ayudarlo y lo trasladaron al hospital para una cirugía de emergencia. Debido a ello, Goldberg estuvo ausente casi medio año. Si bien regresó el 29 de mayo del año 2000 en Nitro, su carrera seguía estancada y no conseguía reinventarse. If your gimmick is you're unbeaten, and then you pretty much better retire when you get beat because it's done. Al final, la racha fue lo que convirtió a Goldberg en una estrella, pero a la vez lo que terminó derrumbándolo. Fue un arma de doble filo. Por un lado, la racha ayudó a elevar su carrera enormemente, ya que su mística giraba alrededor de su fuerza física y los squashes lo hacían lucir imparable. Pero por otro lado, todo su gimmick se construyó en base a una serie de victorias. Goldberg no daba entrevistas y apenas usaba el micrófono. Simplemente salía con los tipos de seguridad, inhalaba el humo de la pirotecnia, Spear, Jackhammer, decía "Who's next?" y en 5 minutos ya estaba de vuelta en los bastidores. Se puede decir que Bill Goldberg tuvo el perfecto buqueo acorde a sus características, ya que luchaba combates cortos e intensos con el objetivo de esconder sus limitaciones en el ring, y así le creaban un aura bestial. El propio Eric Bischoff comentó hace años que a él le daba completamente igual si Goldberg no sabía luchar, le daba igual si solo tenía 2 movimientos, lo importante era la enorme reacción que generaba Bill. Tenía poquísima experiencia, por no decir nula, en el wrestling. Incluso mientras luchaba en televisión, entrenaba en el Power Plant, el centro de entrenamiento de la WCW, para aprender a luchar combates de más de 10 minutos. Pero a los creativos se les hacía imposible quitar a Goldberg de televisión, ya que la World Wrestling Federation estaba en plena era de la actitud, Stone Cold estaba a lo más alto, The Rock estaba subiendo como la espuma, Undertaker y Kane estaban rompiéndola con su rivalidad, y WCW venía de un completo fiasco tras ese Hogan contra Sting en Starrcade. Y justo en ese momento apareció Bill Goldberg, un hombre con escasa habilidad luchística, pero con una presencia colosal, fuerza sobrehumana y carisma a niveles gigantescos, además de ser una de las mayores atracciones de ese entonces. Le daba credibilidad al wrestling y tenía un aura propia de los dioses. Bill fue la perfecta demostración de que en la lucha libre estar over, ser popular entre la fanaticada y tener carisma vale 1000 veces más que la habilidad in ring. Eso sí, su gran inconveniente seguía siendo que no sabía luchar combates de más de 10 minutos, y eso se notó durante su reinado como campeón máximo de casi medio año. He couldn't give you that 25-minute main event match that you need to sell pay-per-views. That was the problem. Ya que únicamente encabezó 2 pay-per-views, en los demás luchó squashes que duraban menos de 5 minutos. Al final, Goldberg fue un proyecto que funcionó a corto plazo, ya que la racha fue algo impredecible, orgánico y natural. El público lo compró y fue algo novedoso y diferente en la WCW. Pero a largo plazo Goldberg no iba a funcionar, ya que todo su personaje estaba construido en base a una serie de victorias. Y después de perder su primer combate, ya no pudo reinventarse y mantenerse relevante igual que antes. Luchísticamente, Goldberg ha sido uno de los peores luchadores en la historia de la lucha libre. El propio Bret Hart lo califica 0/10 como luchador profesional. Aún así, eso no desestima la enorme importancia que tuvo Goldberg en la WCW. Fue una de las caras más reconocidas de la guerra de los lunes por la noche, época en donde la lucha libre norteamericana estaba en la cúspide de la pirámide en cuanto a popularidad, y llevó la WCW a sus espaldas durante el año en donde mejores números de audiencia hizo. La racha marcó un antes y un después, que pese a su final cuestionable, dejó tras de sí un legado inolvidable.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, ya tenía ganas de subir otro detrás del kayfabe y pienso que el resultado ha sido excelente. No olvides seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, lo tienes en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí, un abrazo a todos y ya nos veremos en el próximo vídeo.